Dando continuidad a la temática de energética celular, hoy desarrollaremos una organela muy interesante, el cloroplasto y su función de fotosíntesis. La imagen central representa una maqueta con un corte transversal y sagital de un cloroplasto que muestra el triple sistema de membrana en verde que posee, así como depósitos de almidón en blanco, depósitos de lípidos en violeta y cromosomas circulares en fucsia. En la región superior se muestra su organización a nivel ultraestructural. El tema corresponde a la unidad 2 de estructura y función celular y particularmente al subtema de organoides de membrana. En la región superior se muestran organismos de la actualidad que poseen sistemas fotosintetizadores oxigénicos basados en clorofila. A la izquierda se muestran los estromatolitos, los cuales depositan cianobacterias, las que se muestran a mayor detalle en la micrografía del medio. A la derecha se muestra una planta. En la región inferior se presenta un esquema de un cloroplasto con su membrana externa e interna y su tercer sistema de membranas interconectadas que definen un compartimento denominado tilacoide. El apilamiento de tilacoides en columnas se denomina grana. Las granas se intercomunican por membranas intertilacoides. Entre la membrana externa e interna queda definido el espacio intermembrana y dentro de la membrana interna y entre las granas el estroma. Las cianobacterias no poseen cloroplastos, pero sí tilacoides. Recordando a los dominios y reinos de la vida, hay que señalar que las cianobacterias son los procariontes que realizan fotosíntesis oxigénicas y las purpurobacterias fotosíntesis no oxigénicas. Entre las eucariotas pueden realizar fotosíntesis oxigénicas las plantas y algas del reino vegetal y algunos protozoos del reino protista. En clases previas hemos comentado varias veces sobre la hipótesis del origen endosimbiótico de mitocondrias y cloroplastos. En este modelo evolutivo, diferentes pruebas morfológicas, moleculares y metabólicas sugieren que los organismos que originaron los cloroplastos se habrían endocitado después de los organismos que originaron las mitocondrias. Los organismos responsables de generar los cloroplastos habrían sido los antecesores de las cianobacterias que hoy existen, como las que se muestran en la micrografía óptica. El color verdoso es debido a la presencia de clorofila, pigmento responsable de absorber la luz. En la micrografía electrónica se muestra la ultraestructura de parte de un filamento de cianobacterias formado por la asociación colonial de muchas células, como se muestra en el esquema de la izquierda. La cianobacteria posee membranas intracelulares especializadas en fotosíntesis, denominadas membranas tilacoidales. Esta diapositiva resume tanto los principales mecanismos de la actualidad para la transducción o conversión de energía para producir ATP, así como permite explicar por qué cloroplastos podrían haberse incorporado después de mitocondrias. Se cree que en los primeros tiempos de la vida en la Tierra, los organismos habrían empleado un metabolismo como la glucólisis, el cual se conserva en todos los organismos de la actualidad y se produce en el citosol y en anaerobiosis, tal como habría sucedido en la atmósfera primitiva, carente de oxígeno o con muy bajas concentraciones de él. Luego de miles de millones de años, algunos organismos, como los que hoy existen en estromatolitos, habrían logrado transducir la energía fotónica de la radiación solar a energía química de las moléculas orgánicas que sintetizaban. Algunos organismos habrían empleado dadores de electrones como el sulfídrico, generando fotosíntesis anoxigénica y liberando azufre, además de moléculas orgánicas. Otros antecesores procariontes habrían empleado el agua como dador de electrones, con lo que liberaron oxígeno al agua y la atmósfera. La rápida multiplicación de estos organismos habrían enriquecido la atmósfera en oxígeno,
lo que habría llevado a una gran extinción de organismos y el surgimiento de procariontes aeróbicos que luego, al ser endocitados, habrían generado las mitocondrias. En forma simultánea o con posterioridad, los organismos fotosintetizadores oxigénicos habrían sido endocitados generando los cloroplastos. Note que para obtener energía química utilizable por la mayoría de reacciones celulares, es necesario transducir la energía química de las moléculas orgánicas, tanto ingeridas como las generadas por fotosíntesis, y someterlas a procesos de oxidación, siendo el mecanismo de respiración celular aeróbica realizada por procariontes aeróbicos y en mitocondrias de todos los eucariontes el metabolismo que produce el mayor rendimiento energético, llegando a obtenerse entre 36 y 38 ATP si se oxida glucosa y 130 ATP o más si se oxida un ácido graso de 16 carbonos o más. Los organismos vegetales tienen numerosos cloroplastos en sus tejidos de color verde, gracias a la presencia del pigmento clorofila verde que absorbe la luz en el rango de 680 a 700 nanómetros. Es decir, de la luz blanca se absorben el rojo y el azul y se refleja el verde. Todos los cuerpos están constituidos por moléculas que absorben y reflejan las ondas electromagnéticas de la luz, es decir, absorben y reflejan colores. Si el objeto se ve negro, es que absorbe todas las radiaciones electromagnéticas, todos los colores, y no refleja ninguno, mientras que se verá blanco porque recibe todos los colores básicos del espectro, rojo, verde y azul, y los devuelve reflejados, generándose la mezcla de los tres colores, el blanco. Las células vegetales en general son poligonales en el plano, como se muestra en la micrografía electrónica superior. Dependiendo su estado metabólico, pueden presentar una gran vacuola central que desplaza el núcleo y el resto de las organelas a regiones perivacuolares. Por su gran tamaño, además del núcleo, se advierten numerosos cloroplastos en su célula. Al observar la ultraestructura del cloroplasto a mayor aumento, claramente se advierte la gran cantidad de membranas tilacoidales y granas responsables de la absorción de los fotones y la generación de los gradientes quimioosmóticos responsables de la conversión energética. También se observan inclusiones de almidón de diversos tamaños en su estroma y pequeñas gotas de aceites constituidas por triglicéridos. Aunque no pueden observarse a esta resolución, los cloroplastos también contienen ribosomas, ARN mensajeros, ARN de transferencia, pequeñas moléculas y cromosomas cloroplásticos. Esta imagen presenta la ultraestructura de 4 células vegetales, pero solo una de ellas se ve prácticamente completa y permite advertir que la célula está en una etapa preparatoria biosintética y algo diferente a la célula anterior. Note que presenta múltiples vacuolas y una central más grande, pero que no ocupa todo el citoplasma. El núcleo presenta un nucleolo muy prominente, lo cual sugiere una intensa producción de ribosomas necesarios para aumentar la biosíntesis proteica. Los cloroplastos poseen múltiples copias de ADN organizado en cromosomas circulares. Su genoma es más grande y complejo que el de mitocondrias y tiene un tamaño de aproximadamente 120 a 160 kilobases con cerca de 150 genes. Estos genes codifican para la síntesis de ARN, tales como ARN de transferencia, ARN ribosomales 23, 16, 5 y 4,5S, involucrado en la síntesis de proteínas cloroplásticas. También tiene genes codificantes de proteínas involucradas, tanto en la expresión génica cloroplástica como en la síntesis de complejos involucrados en la fotosíntesis, como los fotosistemas 1 y 2, los complejos BF, la ATP sintetasa y la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa, que fija el dióxido de carbono para la síntesis de moléculas orgánicas. A diferencia del menor número de ARN de transferencias codificados por mitocondrias, los ARN de transferencia del cloroplasto son suficientes para que se traduzcan todos los codones de los ARN mensajeros según el Código Genético Universal. Además, codifica para cerca de 20 proteínas ribosomales
y algunas subunidades de la ARN polimerasa, así como solo una de las subunidades de la rubisco. La ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa es el principal componente proteico del estroma cloroplástico y además la proteína más abundante de la Tierra. En la tabla se listan los genes identificados en el genoma cloroplástico. Algunos de ellos están involucrados en el mecanismo de fotorrespiración que compite con la fotosíntesis y otros aún se desconoce su función. Los ribosomas cloroplásticos de 70S tienen una morfología redondeada similar a los ribosomas del citoplasma procarionte. Tienen entre 20 y 25 nanómetros de tamaño lineal, como los procariontes, mientras que los ribosomas del citoplasma miden de 20 a 30 nanómetros en células eucariotas. La primera imagen de microscopía de un ribosoma cloroplástico fue obtenida por crioelectromicroscopía en el año 2016. Además de identificar los ARN ribosomales y proteínas ribosomales, se identificó el sitio de unión del factor de traducción PI, el cual estabiliza la interfaz entre el ARN mensajero y las subunidades ribosomales. La síntesis de proteína en cloroplastos responde a cambios en la luz y la temperatura y es principalmente regulada a nivel traduccional, mientras que el contenido celular del ARN mensajero y de ribosomas se mantiene constante. Haciendo análisis comparativos de las secuencias de proteínas y ARN ribosomales, tanto de ribosomas de cloroplastos como ribosomas bacterianos, se detectan grupos de moléculas evolutivamente conservados y otros que son específicos de individuos, que en la imagen se resaltan en distintos colores. Las figuras muestran sistemas de transporte de membranas cloroplásticos para importar proteínas o subunidades de ellas, muy similar a los mitocondriales. Lo que se modifica principalmente es la denominación de los translocones, denominados TOC y TIC, ubicados en la membrana cloroplástica externa e interna respectivamente. Adicionalmente, los polipéptidos necesitarán una señal específica y un translocón más si están destinados a la membrana o al lumen del tilacoide, ya que existe un tercer compartimento. Los cloroplastos pertenecen a una familia de organelas denominadas plastidios, los cuales pueden ser clasificados en leucoplastos y cromoplastos en función de si carecen o poseen pigmentos respectivamente. En las imágenes se muestran leucoplastos de células de papa que almacenan almidón y carecen de actividad fotosintética, rodoplastos de células de un fruto rojo con pigmentos rojos y cloroplastos de células vegetales con riqueza en el pigmento verde clorofila. Además de clasificar los plastidios de acuerdo a la presencia o ausencia de pigmentos, pueden clasificarse morfológicamente por su estructura en globulosos, tubulosos, cristalinos y membranosos, por su estado de desarrollo en proplastidios o plastidios y por su composición en amiloplastos, proteinoplastos y oleoplastos. Por último, pueden clasificarse de acuerdo a su actividad fotosintética. Note que algunos cromoplastos son fotosintéticamente inactivos. En estas imágenes de microscopía óptica, electrónica de barrido y de transmisión, puede identificar la morfología de las células vegetales y de los amiloplastos en su interior. Mientras que el almidón se sintetiza en los cloroplastos, luego de la fotosíntesis, para almacenarse en amiloplastos, se hidroliza en cloroplastos y sus monómeros se repolimerizan y almacenan en estos plastidios de reserva sin desarrollo de membranas internas, que se acumulan en las células de tubérculos que no reciben la luz por estar bajo tierra. En estas imágenes de microscopía óptica y electrónica de transmisión se observan algunas membranas internas y gotas lipídicas de cromoplastos. Frente a la exposición a la luz, muchos cromoplastos pueden aumentar el desarrollo tilacoidal y transformarse en cloroplastos. Estas imágenes muestran las etapas de desarrollo de un cloroplasto a la izquierda. Los plastidios se desarrollan a partir de una organela de doble membrana denominada proplastidio. Al crecer esta organela, invaginaciones de su membrana interna en forma de túbulos
generan el tercer compartimento pretilacoidal generando un etioplasto. Si luego esta organela es expuesta a la luz, las células producen una hormona que estimula la síntesis de clorofilas y el mayor desarrollo de tilacoides, generando el cloroplasto. A la derecha se muestra un esquema de la interconversión de estas organelas y qué desarrollos pueden ser reversibles. Así, mientras que de un proplastidio se puede generar un leucoplasto, un etioplasto o un cromoplasto, a partir de estas tres organelas se puede generar un cloroplasto por exposición a la luz. Irreversiblemente, el cloroplasto puede desarrollar un leucoplasto u otro cromoplasto de acuerdo a las condiciones ambientales de luz. Esta imagen resume lo que se dijo anteriormente para el desarrollo de plastidios y agrega el concepto del tipo de molécula almacenada. La función principal de los cloroplastos es la transducción de energía fotónica a energía química y su almacenamiento en las moléculas orgánicas sintetizadas de novo a partir de las moléculas inorgánicas, dióxido de carbono atmosférico y agua líquida. En algunas circunstancias, el cloroplasto puede desacoplar el flujo de electrones de la producción de NADPH reducido y de la fijación de dióxido de carbono y realizar un flujo cíclico de electrones para producir solo ATP, que será empleado en otras reacciones. La figura de la izquierda resume las transducciones de energía que se realizan en una célula autótrofa, desde la energía fotónica solar hasta la energía química del ATP. La primera conversión de energía la realizan los cloroplastos, al absorber fotones y convertirlos en energía química en las moléculas orgánicas que se sintetizan al final de la fotosíntesis. La segunda conversión la realizan las mitocondrias, gracias al mecanismo de respiración celular aeróbico, que oxidan moléculas orgánicas produciendo ATP y almacenando la energía química en sus enlaces fosfato-fosfato. Es importante entender el concepto de fotón, para lo cual primeramente hay que decir que la luz es una radiación electromagnética, que presenta propiedades corpusculares y ondulatorias dependiendo del fenómeno en el que participa. Así, al interaccionar con la materia de un cuerpo, sus partículas elementales, los fotones, impactarán con las moléculas de ese cuerpo y sobre algunas de ellas que poseen dobles enlaces resonantes, generarán fenómenos de absorción de energía y liberación de electrones. La energía de estos electrones será empleada para la conversión en energía química. En esta figura se resumen los mecanismos y moléculas principales involucrados en la conversión de energía. Durante la fotosíntesis, primeramente se producen reacciones que dependen directamente de la absorción de luz solar. La radiación impacta en las moléculas de unos pigmentos del cloroplasto, denominados clorofilas, carotenos, licopenos y xantófilas, siendo los más abundantes las clorofilas. Los electrones liberados entran en una cadena transportadora de electrones, cediendo energía que se emplea para generar un gradiente quimiosmótico de protones para sintetizar ATP y NADPH reducido. Se absorbe agua para que, gracias a su hidrólisis, los pigmentos recuperen los electrones cedidos y puedan actuar en un siguiente ciclo, y los protones servirán para generar el gradiente. En una segunda etapa, denominada ciclo de Calvin, las enzimas y otros componentes que dependen indirectamente de la luz fijarán el dióxido de carbono atmosférico absorbido al sintetizar las moléculas orgánicas gliceraldehído trifosfato. Luego, gracias a otras reacciones, se sintetizarán azúcares, almidón, aminoácidos, proteínas, ácidos grasos, triglicéridos y otros lípidos, purinas, pirimidinas, nucleótidos y ácidos nucleicos. De esta manera, la energía fotónica fue convertida en energía química y almacenada en los enlaces carbono-carbono de las moléculas orgánicas. A partir de acá, si la célula necesita emplear esta energía, deberá oxidar estas moléculas y escindirlas. Las rutas metabólicas variarán algo según la molécula a oxidar. La figura muestra la oxidación de la glucosa por glucólisis en el citosol de la célula vegetal y luego los procesos mitocondriales que son la descarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa con producción de 38 ATPs. Esta figura muestra con mayor detalles
la localización y actores moleculares del proceso de fotosíntesis. Este proceso se inicia en los tilacoides de las granas, específicamente en la membrana tilacoidal, donde se ubican numerosos fotosistemas y complejos de la cadena transportadora de electrones. Los fotosistemas 2 y 1, ricos en clorofila, absorben los fotones de la luz solar. El fotosistema 2 inicia el transporte de electrones al cederlo a un transportador de membrana móvil denominado plastoquinona, y a su vez la energía absorbida posibilita la fotoionización del agua para recuperar los electrones cedidos y para proporcionar protones. Como subproducto se genera oxígeno molecular gaseoso. La plastoquinona entrega los electrones al complejo citocromo Bf, rico en proteínas ferrosulfurosas. Este complejo cede los electrones a un transportador soluble periférico, la plastocianina, y la energía liberada por el electrón se emplea para bombear protones al lumen del tilacoide. Los electrones cedidos a la plastocianina son transportados al fotosistema 1 para recuperar los electrones que cedió este al transportador asociado a membrana ferrodoxina. La ferrodoxina le cede los electrones al complejo NADP-FAD reductasa, que junto a los protones del lumen reducirán el NAD a NADPH reducido. Paralelamente, el gradiente de protones del lumen al estroma será empleado por la ATP sintasa o sintetasa para fosforilar ADP a ATP en el estroma cloroplástico. Posteriormente, el NADPH y el ATP generado se emplearán para fijar moléculas de dióxido de carbono en el ciclo de Calvin del estroma, gracias a la actividad catalítica de la enzima ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa, también denominada rubisco. Observe que el producto final del ciclo de Calvin es el gliceraldehído 3-fosfato. A partir de él, luego se sintetizarán otras moléculas y macromoléculas. Algunas de estas moléculas podrán ser almacenadas en el cloroplasto, tal como el almidón y aceites, o en plastidios especializados en almacenamiento. Como habíamos comentado, las estructuras con dobles enlaces y resonantes son capaces de absorber energía de radiaciones electromagnéticas. En la diapositiva se presenta la estructura de los dos tipos principales de clorofila, A y B, de cloroplastos, que difieren en uno de sus grupos funcionales y con ello en la longitud de onda de absorción de la luz. Las clorofilas son lípidos conjugados a un cromógeno tetrapirrólico. Estos pigmentos incluyen una larga cadena hidrofóbica del alcoholfitol esterificado a un núcleo tetrapirrólico coordinado por magnesio. Mientras la clorofila A presenta un grupo metilo en el perímetro del anillo tetrapirrólico, la clorofila B presenta este grupo oxidado a formilo. Los enlaces dobles que circundan el anillo tetrapirrólico forman nubes de electrones responsables de la absorción de los fotones y generan dos niveles de excitación de la molécula. El nivel excitado simple más bajo requiere la absorción de un fotón en la región roja del espectro de 640 a 700 nanómetros. El segundo estado excitado simple se encuentra en un nivel mayor de energía con respecto a su estado basal y requiere la energía de un fotón en la región azul del espectro entre 435 a 475 nanómetros, ya que los fotones con longitud de onda menores presentan mayor energía. Luego de la absorción de estas longitudes de onda roja y azul, refleja o transmite la longitud de onda verde de entre 500 y 600 nanómetros, que es el color que observamos. Gracias a la hidrofobicidad del fitol, el pigmento puede quedar estabilizado en la membrana tilacoidal. Se muestran las estructuras resonantes y espectro de absorción también de los carotenios y xantófilas, pigmentos que se ubican en la membrana tilacoidal y que contribuyen en menor medida a la absorción de los fotones. En esta figura se muestra en forma ampliada cada uno de los complejos transportadores de electrones, los fotosistemas y la ATP sintetasa. Observe que los fotosistemas 2 y 1 están constituidos por dos componentes: un centro antena cosechador de luz, encargado de absorber la luz, excitar las clorofilas y a su vez amplificar el fenómeno por excitación de clorofilas vecinas por transferencia de energía de resonancia. Esta concentración de energía termina excitando a un par de clorofilas especiales que se ubican en el centro de reacción y que ceden los electrones.
Un detalle diferenciador respecto a mitocondrias es que el gradiente quimiosmótico de protones no es eléctrico, ya que se produce un transporte de otros iones como magnesio y cloruro que neutralizan el gradiente eléctrico de los protones, pero no el químico. A su vez, hay menor número de transportadores de protones. Esto redunda en una menor producción energética por ciclo de trabajo de la membrana tilacoidal con respecto a la membrana mitocondrial. Hablamos de 12 ATPs frente a 36 o 38 de la respiración celular. La figura representa la organización de un fotocentro bacteriano modelado a partir de los estudios de Deisenhofer y colaboradores en 1985. El esquema muestra que gran parte de la excitación de las clorofilas del centro anténico cosechador de luz se produce por la transferencia de energía denominada resonante. Finalmente, la energía llega al par especial de clorofilas del centro de reacción. Este centro contiene 3 polipéptidos transmembrana unidos al citocromo C, ubicado en la cara externa de la membrana tilacoidal. Los electrones se van transfiriendo desde el par especial a otro par de clorofilas y a otros grupos prostéticos de feofitinas y quinonas. Luego, los electrones se transfieren al citocromo BF, que acopla su energía al transporte de protones. Los esquemas muestran que el cloroplasto realiza 2 flujos de electrones: el denominado lineal, que conduce a la síntesis de NADPH reducido y ATP, necesarios para la síntesis de moléculas orgánicas, y el denominado cíclico, que involucra un circuito cerrado entre el citocromo BF, la plastocianina, el fotosistema 1, la ferrodoxina, la plastoquinona y nuevamente el citocromo BF. El gradiente de protones generado se emplea en la síntesis de ATP. Se cree que esta producción de ATP desacoplada de la fijación de carbono se debería a la necesidad de algunas células de tejidos especializados en emplear grandes cantidades de ATP, pero también podría deberse a una falta de NADP oxidado o a un efecto protector contra la luz para los fotosistemas. El rendimiento energético del flujo cíclico de electrones es 1/2 o 1/3 respecto al flujo cíclico. En esta diapositiva se presenta la comparación del mecanismo quimiosmótico generador de fuerza protón motriz que posibilita la fosforilación de ADP-ATP de bacterias, mitocondrias y cloroplastos. Lo interesante es que los 3 mecanismos están conservados desde procariotas a eucariotas y se producen en compartimentos de membranas impermeables a los protones. A la derecha, el esquema muestra el mecanismo básico por el cual tanto la energía química como la energía de los fotones se convierte en un transporte de electrones acoplado a la generación de un gradiente de energía potencial de protones, que a su vez se acopla a la fosforilación de ADP a ATP, es decir, a la síntesis de ATP. Es importante tener claro que si bien en forma directa no se emplean fotones para que se produzca el ciclo de Calvin, las enzimas que participan en él y con ello en la fijación del dióxido de carbono deben activarse, y esto depende de que previamente las células hubieran absorbido luz. El ciclo de Calvin inicia con la unión de una molécula de dióxido de carbono a la ribulosa 1,5-bifosfato por acción del arrubisco y su escisión en 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Este compuesto continúa un camino de reducción gracias a el NADPH reducido y el ATP producidos en la etapa fotodependiente. Previo a regenerar la ribulosa 1,5-bifosfato, una o más moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y varias vueltas del ciclo de Calvin servirán para producir las moléculas orgánicas. Específicamente para generar una molécula de glucosa se necesitan 6 vueltas del ciclo de Calvin y el empleo de 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. En esta figura se compara la fotosíntesis oxigénica con la anoxigénica. La diferencia fundamental radica en la molécula que se comporta como dadora de electrones, siendo el agua en el primer caso y una molécula de ácido sulfídrico en el segundo caso. Otra diferencia radica en el pigmento empleado para absorber la luz. Mientras que las algas y plantas emplean clorofila, las cianobacterias ficobilinas y las bacterias púrpuras y verdes, carotenoides y bacterioclorofila.
Dependiendo de las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono y oxígeno, la enzima Rubisco, en lugar de fijar dióxido de carbono en moléculas orgánicas, puede emplear oxígeno, produciendo el proceso de fotorrespiración, por el cual la molécula de ribulosa 1,5-bifosfato se escinde en 3-fosfoglicerato y fosfoglicolato. Se hidroliza este último y luego dos moléculas de glicolato se convierten en glicerato y una molécula de dióxido de carbono, el cual se pierde. Intervienen entonces peroxisomas y mitocondrias para recuperar parte del carbono y convertir el glicerato en 3-fosfoglicerato, que seguirá el ciclo de Calvin y pasará a gliceraldehído 3-fosfato y luego a azúcares. El proceso de fotorrespiración compite con la fotosíntesis, ya que normalmente la concentración de oxígeno atmosférico es 6.000 veces mayor que la concentración de dióxido de carbono. A pesar de ello, Rubisco secuestra 3 a 4 moléculas de dióxido de carbono por cada una molécula de oxígeno que utiliza. Debido a esta doble función de Rubisco, durante la evolución se ha generado un mecanismo que permite recuperar parte del carbono perdido por fotorrespiración. Así, el fosfoglicolato producido en el cloroplasto por fotorrespiración ingresa en los peroxisomas, donde se convierte en glicolato y luego en el aminoácido glicina. La glicina pasa a la mitocondria y en el ciclo de Krebs se interconvierte en el aminoácido serina. La serina se transporta a peroxisomas para generar hidroxipiruvato y luego glicerato. El glicerato se transporta al cloroplasto, donde se fosforila e ingresa al ciclo de Calvin para transformarse en fosfogliceraldehído 3-fosfato.